Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa que realiza el gobierno venezolano. En esta oportunidad contamos como invitado con la doctora Margarita Poggi. Margarita es la directora del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de la UNESCO, sede Buenos Aires. Bienvenida, Margarita, a este contacto internacional y muy agradecido por aceptarnos la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un placer estar aquí hoy con ustedes y a través de la distancia poder tomar contacto con el Centro Miranda y agradezco en particular al gobierno venezolano por haberme considerado como una persona que valía la pena entrevistar en relación con estos temas. Margarita, ¿cuál es la tarea fundamental del IPE, del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, en la actual coyuntura? El IPE, tanto en sus oficinas de París como en la de Buenos Aires, que es una sede regional para América Latina, fundamentalmente desarrolla tres grandes tipos de actividades. Unas que tienen que ver con la formación de funcionarios de ministerios de distintos niveles, según cuál sea el gobierno de la educación en cada uno de los países. Otra que tiene que ver con una línea de investigaciones, de estudios sobre temas claves de las políticas educativas, y una tercera línea que tiene que ver con la asistencia técnica a instituciones, a gobiernos sobre temas puntuales. Acompaña todo esto una línea de difusión, de diseminación a través de publicaciones, organización de seminarios internacionales, eventos en donde tanto se dan a conocer qué produce el IPE, como también tendencias internacionales y regionales, en nuestro caso, que particularmente nos interesa difundir para temas claves de la política educativa. Precisamente uno de los esfuerzos que vienen haciendo está asociado al catastro regional de experiencias innovadoras. Cuéntanos un poco más de ese catastro que han registrado hasta ahora. Bueno, esto tiene que ver con una colaboración con la oficina de UNESCO en Santiago, que nos pidió para un proyecto sobre iniciativas docentes que justamente identificáramos experiencias que en esta materia resultaban innovadores. En este caso nos solicitó algunas vinculadas o que se estaban desarrollando en Argentina. A su vez, la oficina de UNESCO Santiago hizo una recopilación de otras experiencias en otros países. La temática docente siempre sigue interesando, siempre está como en el centro de las agendas, justamente por la relación que hay entre el quehacer de los docentes, la tarea de los docentes con los temas de calidad educativa que sé que nos preocupan y ocupan tanto a ustedes como a nosotros. ¿Y los contenidos de ese catastro están disponibles para los gobiernos, para el público en general? Esta es la oficina de Santiago, de UNESCO Santiago, la que estaba encargada de realizarlo, así que en este momento no te podría responder exactamente esa pregunta. Perfecto. Vienen realizando también otras experiencias de acompañamiento en el continente. En el caso de Ecuador es significativo lo que vienen haciendo respecto al Sistema Nacional de Supervisión Educativa. Exactamente, sí, en realidad el tema de supervisión o inspección, digamos, lo venimos desarrollando en distintos países últimamente, en particular en Ecuador, como tú mencionabas, y también en un proyecto que ya tiene varios años en Angola, que estamos realizando, asesorando al Ministerio de Educación en todas las políticas allá se denominan inspectores, ¿sí? Y además con procesos de formación para inspectores. En primer lugar, preparación de materiales, y ahora ya acompañando el gobierno que ha asumido la formación. En el caso de Ecuador, allí la denominación, como tú bien lo decías, son supervisores, y básicamente tiene que ver con pensar un rediseño de la estructura de supervisión, tanto en el caso de Ecuador como en el caso de Angola, más allá de los matices diferenciales que tienen. Hay un tema de revisar el rol del supervisor o inspector en relación con el ciclo de supervisión y con la tarea de apoyo a la mejora de la calidad educativa. Perfecto, Margarita. Ahora ya entrando un poco más en materia específica de esta consulta, ¿Sí? para ustedes, desde el IPE, ¿cuáles son los mayores retos que tienen nuestros sistemas educativos para alcanzar una educación inclusiva con calidad? Bien. A ver, voy a hablar particularmente de América Latina, que es la región que más conozco, y hago una primera aclaración, que es
que hablar de la región no significa desconocer las características singulares de cada país y de cada uno de los sistemas educativos, ¿sí? Pero a veces mirar tendencias generales pone un marco para entender procesos de época, por qué se instalan ciertos temas en las agendas, ver qué actores están jugando en el diseño e implementación de la política educativa. Con respecto a tu pregunta específica, que tiene que ver con los mayores desafíos que tienen los sistemas educativos, yo diría que, siendo muy general, pero me parece que tiene que ver con dos cuestiones. Una es seguir profundizando las políticas en la línea de reducir brechas que caracterizan a nuestras sociedades y a nuestros sistemas educativos. Y estas brechas fundamentalmente tienen que ver con el tema de lo urbano y lo rural, con el tema del nivel socioeconómico y cultural de la familia de origen de los estudiantes, y tiene que ver con una brecha también en algunos casos muy relevante para ciertos países, que es el hecho de formar parte de grupos originarios o indígenas o de población afrodescendiente o no formar parte de estos grupos. Cuando uno mira desde distintos indicadores, tasas de acceso, tasas de egreso, sobredad, repitencia en los niveles de la educación básica que cada uno de los países define, y los analiza por cada una de estas variables, digamos, en general las brechas son notorias. También lo importante es que la región viene trabajando en una reducción efectiva de brechas y hay avances importantes que se pueden constatar en los últimos 10-15 años, particularmente para la llamada educación primaria o educación básica, ¿sí? En donde en la medida en que la universalización en el acceso, pero también los logros en el egreso, van permitiendo reducir o achicar las brechas que yo acabo de mencionar. Y esto en general tiene que ver es un fenómeno interesante para analizar cuando un nivel educativo se universaliza y alcanza prácticamente al 100% de la población de niños o niñas o de adolescentes para el cual está destinado. En el caso, como decía, de la educación primaria, estas brechas se vienen achicando, se vienen reduciendo y hay evidencia empírica que lo apoya. No sucede lo mismo cuando uno mira particularmente el grupo etario de 12 a 17, 18 años, según los países, que en muchos casos coincide con la educación secundaria, ya sea el primer ciclo o el ciclo superior de la secundaria. Allí todavía hay brechas sobre las que hay que seguir trabajando para reducirlas. Entonces, un primer gran desafío tiene que ver con reducción de brechas. Y el otro gran desafío tiene que ver que está conectado con este que acabo de mencionar, que es con el tema de las políticas de mejora de los aprendizajes de los estudiantes a medida que van desarrollando su trayectoria escolar por los niveles de cada sistema educativo. Este es todavía un gran problema que los países deben afrontar. Se están haciendo esfuerzos, hay interesantes políticas en este sentido en los países de la región, pero habrá que fortalecerlos, consolidarlos, profundizarlos. Evidentemente, uno de los desafíos en esa agenda está asociado al tema de la formación docente. Ustedes trabajan una línea muy concreta, sobre todo de formación de cuadros de dirección. En materia de formación docente de los maestros de aula, ¿cuáles serían las prioridades a abordar por los gobiernos en nuestros sistemas educativos? Me parece que una primera cuestión es pensar, se están haciendo, pero digo, profundizar los avances en líneas de políticas integrales para los docentes, que no se piense solo en términos de la formación por un lado, la carrera docente por el otro, las condiciones laborales en las que son contratados y en las que se desempeñan los docentes. Porque muchas veces se piensa que todo se puede resolver, por ejemplo, desde la formación docente inicial, cuando se está preparando a los maestros, maestras y profesores, ¿sí? Y en realidad esto es importantísimo, nadie duda que es necesario, digamos, seguir trabajando en esta línea, pero también es cierto que un docente se sigue formando a lo largo de toda su trayectoria profesional. Entonces las políticas de formación continua también aparecen como claves. Ahora, no basta solo con tener
docentes bien formados, sino también pensar en las condiciones institucionales y laborales en las que trabajan. Entonces ahí el tema de pensar en la institución escolar y las condiciones que genera para el trabajo docente es otra cuestión. Y después todos los temas vinculados con la carrera docente, es decir, cómo se transita esta carrera, cómo se accede, cómo se incentiva a los docentes, cómo se los promueve, son aspectos claves de la temática docente en su conjunto. Perfecto. En los próximos meses el IPE va a realizar una nueva edición del curso regional de formación en formulación de políticas educativas. Cuéntale un poco más de los propósitos de este curso regional, sus alcances y quiénes participan en el curso. Así es. El IPE es una de las actividades regulares que realiza todos los años, que es este curso de formulación y planificación de políticas educativas, que es un curso regional porque en realidad participan funcionarios provenientes de distintos ministerios de educación de la región. Esta actividad de formación tiene una etapa a distancia que se realiza obviamente desde los lugares de origen de los cuales provienen los distintos candidatos, los distintos participantes, y que se ha ampliado en los últimos años, se ha extendido un poco más, y después tiene una etapa presencial que se realiza en la oficina Buenos Aires, donde todos los participantes vienen a esta oficina para desarrollar esta etapa presencial que, a lo largo del curso se trabajan como distintas cuestiones desde enfoques conceptuales, se miran tendencias regionales en materia de políticas educativas en distintos temas y también hay herramientas prácticas para mejorar los procesos de planificación de los funcionarios que asisten al curso en los distintos lugares en los que desempeñan, porque en realidad si hay algo que caracteriza hoy el planeamiento, la planificación en todos los países de la región, es que las funciones de planificación se han diversificado en todas las oficinas de los ministerios. Ya no queda solo vinculada con lo que hace la oficina de planeamiento en un ministerio. En todo caso, la oficina de planeamiento muchas veces lo que hace es, o tiene una función de coordinar el planeamiento que se realiza en muchas otras dependencias en el interior de un ministerio de educación. Porque cuando tú desarrollas programas, cuando piensas una política de infraestructura o una política de mejora de los aprendizajes o políticas vinculadas con la educación intercultural bilingüe, por mencionar simplemente algunos temas, ¿sí? Sin pretensión de ser excluyente en esta enumeración, cada una de estas oficinas que está ocupada de estas líneas hace su propia planificación. Entonces el curso brinda herramientas teórico-prácticas para mejorar estos procesos, para fortalecer los procesos de planeamiento que implican fundamentalmente tener una visión estratégica de hacia dónde se quiere ir en el marco de un marco que tiene que ver con el desarrollo político-social de un país y de un Estado, cómo esto se traduce en una política educativa y cómo la política educativa después se concreta a través de programas o acciones específicas, ¿sí? Tener claro esta visión estratégica y después tener herramientas para implementar las políticas son temas que son muy abordados, muy desarrollados en este curso regional. Es decir, para el IPE, en el corazón de las transformaciones educativas para alcanzar una educación de calidad está el planeamiento, la planificación educativa. Dentro de esa está en el planeamiento, pero con una visión que excede mucho lo técnico y que justamente tiene el desafío de combinar una visión política con herramientas y metodologías que permitan concretar esa visión política, ¿sí? Tiene que ver con una concepción de planeamiento que nosotros sostenemos en el IPE, en el instituto en su conjunto y en particular en esta oficina Buenos Aires. Margarita, te corresponde presentar el documento básico del 10º Foro Latinoamericano de Educación. Sí. Cuéntale un poco más de ese foro, de ese espacio y cuál es el contenido de ese documento que te dio la responsabilidad de presentarlo. Está bien, el foro es
es organizado todos los años por la Fundación Santillana y por la Organización de Estados Iberoamericanos, y este año se realizó el 10º foro. Como siempre, todas las fechas tipo, digamos, que terminan en décadas, en este caso el 10º foro, querían hacer una suerte de panorama, de síntesis de la región, y es esto lo que me solicitaron. Entonces el contenido del documento tiene que ver con revisar, digamos, características de los sistemas educativos. Algunas ya las he anticipado hoy cuando hablaba de brecha, cuando hablaba de los desafíos de la mejora de los aprendizajes, y analizando qué pasó aproximadamente de los años 2000 a los años 2010-2011, digamos, en la región en su conjunto y en algunos países en particular, pero básicamente es un enfoque, una mirada más regional. Y la segunda parte tiene que ver con analizar, digamos, algunas políticas, en algunos casos vinculadas con lo que se llaman programas de transferencias condicionadas a las familias o a los hogares, que se están desarrollando en muchos países de la región y que justamente han tenido un efecto que supone que más chicos y chicas están asistiendo hoy a la escuela. Y por último, las políticas de mejora de los aprendizajes que se están desarrollando en la región, con la idea de que cuando hablamos de políticas de inclusión, que es un término que se ha difundido mucho en los últimos años y prácticamente todas las políticas lo mencionan, está tanto incluida, digamos, la idea de asegurar las trayectorias escolares de chicos y chicas, pero al mismo tiempo los aprendizajes que deben construir en su pasaje por el sistema educativo. Margarita, para ir cerrando este primer contacto internacional sobre la calidad educativa, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y las profesoras venezolanas y venezolanos que están debatiendo en sus aulas el tema de la calidad educativa, asociándolo a la profundización de la transformación de nuestros sistemas educativos para alcanzar inclusión con calidad y equidad. Bueno, en primer lugar, digamos, felicitar porque todo debate es muy bienvenido, porque justamente supone poner en común voces plurales, acordar significados o sentidos, y justamente con el término calidad, digamos, que remite a tantos significados muy diversos, es un debate que viene teniendo lugar y que es fundamental que los profesores, los maestros, las maestras puedan expresar su voz, digamos, en relación con el significado de esta noción tan compleja. Así que felicitarnos y en realidad, digamos, desear que el debate sea rico y muy fructífero. Bueno, gracias Margarita por acompañarnos en este contacto internacional en el marco de la consulta educativa. Esperamos volver a encontrarnos en los próximos meses para seguir avanzando, sobre todo en la agenda de planeación, como tú lo decías, de manera integral asociada a la calidad educativa. Un fuerte abrazo, Margarita. Muchísimas gracias a ustedes y un cariño muy grande a todos los maestros y maestras venezolanos. Interesando, siempre está como en el centro de las agendas, justamente por la relación que hay entre el quehacer de los docentes, la tarea de los docentes con los temas de calidad educativa que sé que nos preocupan y ocupan tanto a ustedes como a nosotros. ¿Y los contenidos de ese catastro están disponibles para los gobiernos, para el público en general? Esto es la oficina de Santiago, de UNESCO Santiago, la que estaba encargada de realizarlo, así que en este momento no te podría responder exactamente esa pregunta. Perfecto. Vienes realizando también otras experiencias de acompañamiento en el continente. En el caso de Ecuador es significativo lo que vienen haciendo respecto al Sistema Nacional de Supervisión Educativa. Precisamente uno de los esfuerzos que vienen haciendo está asociado al Catastro Regional de Experiencias Innovadoras. Cuéntanos un poco más de ese catastro que han registrado hasta ahora. Bueno, esto tiene que ver con una colaboración con la oficina de UNESCO en Santiago, que nos pidió para un proyecto sobre iniciativas docentes que justamente identificáramos
experiencias que en esta materia resultaban innovadores. En este caso nos solicitó algunas vinculadas o que se estaban desarrollando en Argentina. A su vez, la oficina de UNESCO Santiago hizo una recopilación de otras experiencias en otros países. La temática docente siempre sigue de distintos niveles, según cuál sea el gobierno de la educación en cada uno de los países. Otra que tiene que ver con una línea de investigaciones, de estudios sobre temas claves de las políticas educativas, y una tercera línea que tiene que ver con la asistencia técnica a instituciones, a gobiernos sobre temas puntuales. Acompaña todo esto una línea de difusión, de diseminación a través de publicaciones, organización de seminarios internacionales, eventos en donde tanto se dan a conocer qué produce el IPE, como también tendencias internacionales y regionales, en nuestro caso, que particularmente nos interesa difundir para temas claves de la política educativa. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa que realiza el gobierno venezolano. En esta oportunidad contamos como invitado con la doctora Margarita Poggi. Margarita es la directora del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de la UNESCO, sede Buenos Aires. Bienvenida, Margarita, a este contacto internacional y muy agradecido por aceptarnos la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un placer estar aquí hoy con ustedes y a través de la distancia poder tomar contacto con el Centro Miranda, y agradezco en particular al gobierno venezolano por haberme considerado como una persona que valía la pena entrevistar en relación con estos temas. Margarita, ¿cuál es la tarea fundamental del IPE, del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, en la actual coyuntura? El IPE, tanto en sus oficinas de París como en la de Buenos Aires, que es una sede regional para América Latina, fundamentalmente desarrolla tres grandes tipos de actividades. Unas que tienen que ver con la formación de funcionarios de ministerios,